Hey, check. Yes, sir. Give me your hand. All right. Here. Here. Hay historias que no comienzan con sirenas ni titulares urgentes. Empiezan en silencio, en una casa cualquiera, en una familia que, desde fuera, parecía resistir como tantas otras. Este es uno de esos casos donde la tragedia no solo arrebata una vida, sino que fractura para siempre a quienes sobreviven. Un caso donde la justicia no se apoya en una confesión ni en una grabación, sino en la voz temblorosa de un niño. Un niño que, sin comprender del todo el peso de sus palabras, terminó cambiando el destino de su propia madre. Antes de hablar de juicios, acusaciones o sentencias, es necesario detenerse en lo más importante. Una niña de 7 años perdió la vida. Su nombre era Adriana, y su historia merece ser contada con respeto, con cuidado y sin prisas. Los hechos ocurrieron en el verano de 2007, en un pequeño poblado del norte de Florida, un lugar tranquilo, de calles cortas y vecinos que se conocen por nombre. Allí vivía Amanda Lewis, una mujer que rondaba los 30 años, madre de 2 hijos, trabajadora del área de la salud y, hasta ese momento, una más entre tantas madres solteras que luchan por salir adelante. Amanda había nacido a finales de los años 70 en Alabama. Su infancia estuvo marcada por la ausencia de su padre biológico y por una relación familiar compleja. Desde muy joven, su vida avanzó entre responsabilidades tempranas, decisiones difíciles y episodios dolorosos que con el tiempo fueron moldeando su carácter. A los 15 años se convirtió en madre por primera vez. Ese primer hijo, llamado David, falleció siendo apenas un bebé. La causa oficial fue una condición médica relacionada con hipoxia. Aunque el caso nunca derivó en cargos ni investigaciones penales, aquella pérdida dejó una marca profunda en Amanda, una herida que nunca terminó de cerrar. Años después, su vida tomó otro rumbo. Con una nueva pareja, tuvo 2 hijos más. Primero nació Adriana, y poco tiempo después Andrew Jordan, a quien todos llamaban AJ. Los hermanos crecieron muy unidos. Quienes los conocían hablaban de una relación cercana, casi inseparable, especialmente porque ambos pasaban muchas horas juntos mientras su madre trabajaba largas jornadas. Amanda se desempeñaba como auxiliar de enfermería en un centro de rehabilitación para adultos mayores. No era un trabajo sencillo. Requería turnos extensos, esfuerzo físico y una paciencia constante. Pero era su principal fuente de ingresos y la forma de mantener a sus hijos. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir dificultades en el hogar. Adriana, la hija mayor, presentaba problemas de conducta desde muy pequeña. Fue diagnosticada con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y también con trastorno del espectro autista. Estas condiciones hacían que su desarrollo emocional y conductual fuera más complejo que el de otros niños de su edad. En la escuela, Adriana tenía conflictos frecuentes, peleas con compañeros, dificultades para seguir normas, episodios de ansiedad y situaciones que obligaban a su madre a acudir constantemente al colegio. En casa, la situación no era más sencilla. Amanda intentaba equilibrar trabajo, crianza y agotamiento, pero muchas veces sentía que nada era suficiente. AJ, en contraste, era descrito como un niño tranquilo, obediente, protector con su hermana. A pesar de su corta edad, solía intentar calmar a Adriana cuando se alteraba. Para él, su hermana era su mundo. El verano de 2007 llegó con temperaturas elevadas. Para aliviar el calor, la familia compró una piscina inflable y la instaló en el patio trasero. No era grande ni profunda, pero sí lo suficiente como para representar un riesgo sin supervisión adulta. Por eso, Amanda había establecido una regla clara.
Los niños no podían usarla solos. Incluso retiró la escalera de acceso para evitar accidentes. El 8 de agosto de 2007, Amanda regresó a casa tras cumplir una guardia nocturna. Estaba agotada. Tenía planes para ese día: descansar unas horas y luego salir con sus hijos a comprar útiles escolares. La mañana transcurrió entre discusiones infantiles, tareas domésticas y una sensación constante de cansancio acumulado. Cerca del mediodía, Amanda comenzó a limpiar la casa. Les dijo a los niños que podían salir al patio trasero mientras ella terminaba. No era algo inusual. El patio era un espacio que conocían bien. En un momento, Ayeta notó que Adriana se había acercado a la piscina. Alarmado, corrió a avisarle a su madre, que en ese instante hablaba por teléfono. Amanda, sin percibir el peligro inmediato, le pidió que regresara a jugar con su hermana. Minutos después, algo llamó su atención. Al mirar por la ventana, vio una escena que la dejó paralizada. Adriana estaba de puntillas, subida a un juguete, estirándose hacia la piscina. Amanda colgó el teléfono y salió corriendo al patio. Lo que encontró fue devastador. Adriana estaba flotando boca abajo en el agua. Amanda la sacó de inmediato y comenzó maniobras de reanimación. Llamó al 911 desesperada. Los servicios de emergencia llegaron rápido. Tras intensos esfuerzos, lograron que la niña mostrara signos vitales, pero su estado era crítico. Fue trasladada en helicóptero a un hospital en Panama City. Mientras tanto, la policía realizó una revisión inicial del lugar. La escena parecía indicar un accidente. Junto a la piscina había un carrito de juguete. La hipótesis preliminar fue que Adriana intentó alcanzar algo que flotaba en el agua y cayó. Una hora después, en el hospital, Adriana fue declarada muerta. Tenía solo 7 años. En ese momento, el caso parecía cerrado. Una tragedia doméstica, un accidente doloroso. Pero esa versión no tardaría en resquebrajarse. Días después, una llamada cambiaría por completo el rumbo de la historia. Una llamada que venía de alguien cercano a la familia, alguien que aseguró que IJ estaba diciendo cosas que la policía necesitaba escuchar. Lo que ese niño de 7 años diría a continuación marcaría el inicio de uno de los juicios más polémicos de la región. Y nada volvería a ser igual. Cuando quieras, Dani, continúo con capítulo 2. La declaración que nadie esperaba. Capítulo 2. La declaración que nadie esperaba. Perfecto, Dani. Continúo con capítulo 2, manteniendo fidelidad total al PDF. Narrativa completamente original, tono documental, humano y responsable, y ritmo pensado para narración en video. Capítulo 2. La declaración que nadie esperaba. Durante los primeros días posteriores a la muerte de Adriana, la vida en aquella casa quedó suspendida en una especie de vacío. El patio trasero fue acordonado, la piscina retirada, y el silencio se volvió constante. Para la policía local, el caso parecía resuelto. Una tragedia doméstica, un accidente doloroso pero común en los meses de verano. Amanda Lewis fue interrogada brevemente. Repitió una y otra vez la misma versión. Dijo que había sido un descuido, que nunca imaginó que su hija pudiera acercarse a la piscina sola. No hubo detención, no hubo cargos. Tras los procedimientos básicos, se le permitió regresar a casa. Sin embargo, mientras los adultos intentaban recomponerse, algo distinto estaba ocurriendo en la mente de un niño de 7 años. Ayota había presenciado el caos posterior al hallazgo de su hermana. Vio llegar a los paramédicos, escuchó los gritos, observó cómo Adriana era subida a una camilla. Para él, todo aquello era incomprensible. No entendía qué significaba la muerte, ni por qué su casa estaba llena de personas extrañas. En los días siguientes, Ayota fue llevado a pasar tiempo con familiares.
Fue entonces cuando comenzó a decir frases que inquietaron a los adultos que lo rodeaban. No eran comentarios aislados ni juegos infantiles. Eran afirmaciones directas, repetidas, insistentes. Según el relato de su abuelo, Ayota decía que su hermana no había muerto por accidente. Aseguraba que su madre la había metido en la piscina como castigo. Aquellas palabras no podían ser ignoradas. El abuelo decidió comunicarse con la policía. La llamada fue breve, pero contundente. Informó que el niño estaba diciendo cosas graves y que necesitaban escucharlo cuanto antes. Así fue como la investigación, que parecía cerrada, volvió a abrirse. La primera entrevista a Agatha se realizó de forma apresurada. No participaron psicólogos infantiles ni especialistas en entrevistas forenses a menores. El niño fue interrogado por un oficial sin entrenamiento específico para tratar con niños de su edad. Desde el inicio, Ayota mostró dificultad para expresarse. No tenía el vocabulario ni la capacidad emocional para ordenar los hechos con claridad. Aún así, lo que dijo fue suficiente para estremecer a quienes lo escucharon. Cuando le preguntaron qué había pasado con Adriana, Ajay respondió que su mamá la había sumergido en el agua porque había hecho algo que no debía. Usó una palabra que llamó la atención de los investigadores. Dijo que su madre la había ahogado. Cuando el oficial le pidió que explicara qué quería decir con eso, Ajay hizo un gesto que marcaría todo el proceso judicial. Colocó su mano sobre su propio rostro, cubriéndolo, y mostró cómo, según él, su madre había mantenido la cabeza de Adriana bajo el agua. Esa imagen quedó grabada en la mente de los investigadores. A partir de ese momento, Amanda Lewis dejó de ser una madre que había perdido a su hija en un accidente. Pasó a ser una sospechosa de homicidio. La policía inició una investigación formal. Amanda fue citada nuevamente a declarar. Durante el interrogatorio, reconoció que su relación con Adriana era difícil. Admitió que la niña requería mucha atención, que a veces perdía la paciencia y que había utilizado castigos físicos en el pasado. También habló de su propia historia. Contó que durante una etapa de la infancia de Adriana había servido en el ejército, lo que la mantuvo alejada del hogar por períodos prolongados. Según ella, esa distancia afectó el vínculo madre-hija. Los investigadores comenzaron entonces a examinar el entorno familiar con mayor detenimiento. Lo que encontraron no fue concluyente, pero sí inquietante. La casa estaba desordenada, con señales evidentes de abandono. El olor a orina era fuerte y persistente. No había juguetes a la vista, algo llamativo considerando que allí vivían 2 niños pequeños. La habitación que compartían Adriana y Ajay estaba en malas condiciones. Camas sin sábanas, alfombra manchada y un ambiente poco adecuado para menores. En una de las habitaciones, los agentes detectaron manchas secas de orina en el suelo. Surgió la sospecha de que Adriana era encerrada allí durante horas como forma de castigo. Cuando se le preguntó por la ausencia de juguetes, Amanda dio distintas versiones. Primero dijo que los había guardado, luego afirmó que los había donado. Cada respuesta generaba más dudas. Mientras tanto, Ajay fue entrevistado varias veces más, y fue ahí donde el caso comenzó a volverse aún más complejo. El niño empezó a modificar algunos detalles de su relato. En una ocasión, dijo haber visto el ahogamiento desde un árbol. Cuando los investigadores revisaron el lugar, comprobaron que desde allí apenas se veía la piscina. En otro momento, Ajay afirmó que no estaba presente cuando ocurrió todo. Estas contradicciones despertaron una pregunta inevitable. ¿Agatha estaba diciendo la verdad o estaba siendo influenciado? Parte de la familia de Amanda sostuvo que el niño había sido manipulado. Señalaron especialmente a su abuelo, con quien Ajay pasó varias horas a solas el día de la tragedia. Amanda aseguró que su relación con ese hombre siempre había sido conflictiva y que desconfiaba de sus intenciones.
Ese punto generó una fractura profunda entre los familiares. Algunos creían firmemente en la inocencia de Amanda. Otros no podían ignorar las palabras del niño. La policía, por su parte, decidió no descartar ninguna posibilidad. Amanda se sometió a 2 pruebas de polígrafo. En ambas negó haber ahogado a su hija. Los resultados indicaron que decía la verdad. Sin embargo, como suele ocurrir, las pruebas de polígrafo no fueron consideradas evidencia definitiva. La fiscalía avanzó. Amanda fue arrestada y acusada formalmente. Se le ofreció un acuerdo de culpabilidad que implicaba una condena reducida. Ella lo rechazó. Dijo que no admitiría algo que, según insistía, nunca había hecho. El juicio fue programado para febrero de 2008. Desde antes de comenzar, el caso ya había captado la atención de los medios. La pregunta que todos se hacían era la misma. ¿Podía el testimonio de un niño de 7 años enviar a su madre a prisión de por vida? La respuesta estaba por revelarse, y el momento más difícil aún no había llegado. Cuando quieras, continúo con capítulo 3. El juicio y la voz del niño, capítulo 3. El juicio y la voz del niño, perfecto. Dani. Aquí tienes capítulo 3. Siguiendo exactamente tu guía. Narrativa original, tono serio y humano, fidelidad absoluta a los hechos del PDF y estructura pensada para voz en off documental. Capítulo 3. El juicio y la voz del niño. El juicio comenzó en febrero de 2008, y desde el primer día quedó claro que no sería un proceso común. La sala estaba llena. Cámaras de televisión, periodistas, curiosos y familiares ocuparon cada espacio disponible. No era solo un caso criminal, era un debate moral que dividía opiniones incluso antes de que se presentara la primera prueba. En el centro de todo estaba Amanda Lewis, acusada de asesinar a su propia hija. A su lado, su equipo legal insistía en una versión clara. Adriana había muerto en un accidente y la investigación se había desviado peligrosamente al apoyarse en declaraciones inconsistentes de un niño demasiado pequeño para comprender la magnitud de lo que decía. La fiscalía, en cambio, sostenía que AJ no era un niño confundido, sino un testigo directo de un acto de violencia doméstica que había permanecido oculto durante años. El ambiente era tenso. Nadie en esa sala podía ignorar lo que estaba en juego. Uno de los puntos más controvertidos surgió antes incluso de que el juicio avanzara. ¿Debía un niño de 7 años testificar contra su madre? Muchos expertos y ciudadanos expresaron su rechazo. Argumentaban que un menor no tenía la capacidad emocional ni cognitiva para enfrentar un interrogatorio judicial, mucho menos para sostener una acusación tan grave. Otros, sin embargo, sostenían que silenciarlo sería una forma de negar la verdad. Finalmente, el juez permitió que AJ declarara. El día de su testimonio, la sala quedó en silencio absoluto. AJ entró acompañado. Su estatura apenas superaba la mesa del estrado. Sus pies no tocaban el suelo cuando se sentó. Vestía ropa sencilla y sostenía un dibujo hecho por él mismo. Era evidente que no comprendía del todo dónde estaba ni por qué tantas personas lo observaban. Antes de comenzar, se le pidió que jurara decir la verdad. La escena incomodó a muchos. Ver a un niño tan pequeño comprometerse legalmente con palabras que apenas entendía fue, para algunos, uno de los momentos más duros del juicio. Las primeras preguntas fueron simples. El fiscal intentó establecer si AJ distinguía la verdad de la mentira. Le explicó ejemplos básicos, usando objetos visibles en la sala. AJ respondió con calma, aunque parecía nervioso. Luego llegó la pregunta clave. Le mostraron el dibujo que había hecho. En él aparecía una piscina, 2 figuras pequeñas y una figura adulta. ¿Qué es esto?, le preguntaron. AJ señaló la piscina. Dijo que era la de su casa.
Se señaló a sí mismo en el dibujo. Dijo que estaba jugando. Luego señaló a otra figura pequeña. ¿Quién es ella? Mi hermana. Después señaló a la figura adulta. ¿Quién es ella? Mi mamá. La siguiente pregunta detuvo el tiempo en la sala. ¿Qué estaba haciendo tu mamá? Ayata respondió sin gritar, sin llorar, sin titubear. Dijo que estaba matando a su hermana. El fiscal le pidió que explicara cómo. AJ levantó la mano y la colocó sobre su propio rostro, cubriéndolo parcialmente. Repitió el gesto que ya había hecho en entrevistas anteriores. Dijo que su madre había puesto la mano en la cara de Adriana y la había mantenido bajo el agua. Cuando le preguntaron qué había pasado después, IJ señaló otra parte del dibujo. Ella murió. El silencio fue absoluto. Algunos jurados bajaron la mirada. Otros no podían apartar los ojos del niño. Durante el contrainterrogatorio, el abogado defensor intentó demostrar las inconsistencias del testimonio. Le preguntó a AJ si recordaba dónde estaba su madre en ese momento. En una ocasión anterior había dicho que la vio desde un árbol. Ahora parecía inseguro. Las preguntas continuaron. AJ comenzó a mostrar confusión. Dudaba. A veces decía que no recordaba. Otras veces cambiaba pequeños detalles. El abogado insistió en que AJ había sido interrogado demasiadas veces, que había estado expuesto a presión adulta y que eso podía haber alterado sus recuerdos. Señaló que el niño había pasado horas a solas con su abuelo el día de la tragedia, alguien que tenía una relación conflictiva con Amanda. Pero el testimonio no fue la única prueba presentada. La fiscalía llamó a la médica forense encargada de la autopsia de Adriana. Ella explicó que encontró moretones en el rostro de la niña, marcas que, según su análisis, tenían una forma compatible con la de una mano humana. Cuando se le pidió que mostrara cómo podían haberse producido esas marcas, colocó su propia mano en la misma posición que IJ había utilizado en su declaración inicial ante la policía. Ese momento fue decisivo. También testificaron excompañeras de trabajo de Amanda. Relataron un episodio ocurrido semanas antes de la muerte de Adriana. Según ellas, Amanda llegó alterada al trabajo después de que su hija hubiera rayado su automóvil con marcadores. Dijeron que Amanda expresó, en un momento de enojo, una frase alarmante: «Ya no puedo más, la voy a matar». La defensa respondió que se trataba de una expresión exagerada, dicha en un momento de estrés, sin intención real. Amanda lo negó con firmeza. Otro testimonio clave fue el de Brenda, la abuela materna de Adriana. Declaró que su nieta tenía miedo al agua, lo que contradecía la versión de un accidente mientras jugaba cerca de la piscina. Aunque más adelante Brenda se retractó parcialmente y apoyó a su hija, su declaración inicial quedó registrada. Finalmente, surgió un dato que reforzó la teoría de la fiscalía. Se confirmó que Amanda había utilizado la piscina como método de castigo, sumergiendo a Adriana en el agua en ocasiones anteriores. Además, la altura de la piscina era menor que la estatura de la niña, lo que hacía poco probable un ahogamiento accidental sin intervención. Al cerrar los alegatos, la fiscalía sostuvo que AJ había dicho la verdad desde el principio, que sus contradicciones eran el resultado lógico de un niño sometido a presión extrema, que nadie inventa ciertos detalles sin haberlos vivido. La defensa pidió cautela. Recordó al jurado que estaban decidiendo el destino de una mujer basándose, en gran parte, en la memoria fragmentada de un niño. El jurado se retiró a deliberar. Horas después, regresaron a la sala. El veredicto fue claro: culpable. Amanda Lewis fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. AJ no reaccionó. No comprendía del todo qué significaba aquella palabra. Solo sabía que su madre no volvería a casa. El juicio había terminado. Pero la controversia apenas comenzaba. Cuando quieras,
Continúo con capítulo 4. Justicia o error irreversible. Capítulo 4. Justicia o error irreversible. Perfecto, Dani. Aquí tienes capítulo 4, manteniendo el tono sobrio, empático y analítico, con fidelidad absoluta a los hechos y una narrativa completamente original, pensada para voz en off. Capítulo 4. Justicia o error irreversible. El veredicto no trajo alivio. Tampoco cerró heridas. Cuando Amanda Lewis fue declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la sala quedó dividida entre el silencio y los murmullos. Para algunos se había hecho justicia, para otros se acababa de cometer un error que ya no tenía marcha atrás. A partir de ese momento, el caso dejó de ser solo un juicio penal. Se transformó en un debate profundo sobre los límites del sistema judicial, el peso del testimonio infantil y la fragilidad de la verdad cuando se filtra a través del trauma. En los días posteriores a la sentencia, la opinión pública se polarizó. Muchos sostenían que ningún niño inventaría un relato tan específico sin haberlo vivido. Argumentaban que los detalles, los gestos, incluso el lenguaje corporal de Ayeta eran demasiado precisos para ser producto de la imaginación o la manipulación. Otros, en cambio, no podían ignorar las inconsistencias. Señalaban las entrevistas mal conducidas, la presión constante sobre un menor de 7 años y la ausencia de pruebas físicas irrefutables que demostraran, sin lugar a dudas, que Amanda había sumergido a su hija de manera intencional hasta causarle la muerte. La defensa presentó una apelación en 2010. El argumento principal fue claro. El juicio se había apoyado de forma desproporcionada en el testimonio de un niño vulnerable, sometido a interrogatorios repetidos y expuesto a influencias externas. También cuestionaron la interpretación de la evidencia forense y la falta de registros claros que confirmaran un patrón sistemático de abuso letal. La apelación fue rechazada. Con esa decisión, la condena quedó firme. Amanda Lewis fue trasladada a una prisión estatal, donde comenzaría a cumplir su sentencia. Desde allí, continuó proclamando su inocencia. Nunca aceptó responsabilidad por la muerte de Adriana. Nunca pidió un nuevo acuerdo. Nunca cambió su versión. Mientras tanto, Ajay quedó bajo la custodia de los servicios sociales. Durante un tiempo vivió con sus abuelos, pero esa situación tampoco se sostuvo. Finalmente, fue asignado a una nueva familia. Con el paso de los años, su identidad fue protegida. Cambió de nombre, cambió de entorno. Todo con un objetivo: permitirle crecer lejos del caso que marcó su infancia. Durante mucho tiempo, nadie supo nada de él. El silencio alrededor de Ayota alimentó aún más las dudas. Algunos pensaban que, al llegar a la adultez, se retractaría, que confesaría haber sido confundido o manipulado, que su testimonio había sido el resultado del miedo o la presión, pero eso nunca ocurrió. En 2023, Ayota, ya adulto, aceptó conceder una breve entrevista bajo estrictas condiciones. No se reveló su nuevo nombre ni su ubicación. Lo que sí quedó claro fue su postura. Ante la pregunta directa sobre el caso, respondió sin rodeos. Amanda Lewis era culpable y mantenía cada palabra que había dicho cuando era niño. Ayota habló de su infancia como una etapa oscura, marcada por el miedo y el castigo. Aseguró que tanto él como Adriana habían sido víctimas de maltrato físico. Dijo que muchas veces no entendía el motivo de los castigos, que llegaban de forma impulsiva, sin explicación. Sobre el juicio, recordó el terror de estar en una sala llena de adultos, rodeado de miradas, sin comprender del todo por qué su madre no estaba sentada con él. Contó que lo único que hizo fue decir lo que recordaba, sin imaginar que sus palabras definirían el resto de la vida de alguien.
Hoy, AJ trabaja como bombero. Para muchos, ese detalle no pasa desapercibido. Durante el juicio, el niño llevaba consigo un pequeño camión de bomberos de juguete. Años después, terminó dedicando su vida a salvar a otros. Está casado, tiene amigos, ha construido una familia que, según él, le enseñó lo que significa sentirse seguro. Nunca volvió a ver a su madre. Existe una orden judicial que impide cualquier contacto entre ambos, con el objetivo de evitar la reactivación de traumas profundos. Amanda, por su parte, permanece en prisión. El caso sigue siendo objeto de análisis, documentales y debates, no porque falte una resolución legal, sino porque deja preguntas que no tienen respuestas simples. ¿Puede un niño decir la verdad absoluta y aún así equivocarse? ¿Puede el sistema proteger a una víctima y, al mismo tiempo, fallar a otra? ¿Dónde termina la justicia y comienza la duda? Lo único indiscutible es que Adriana perdió la vida, y que nada, ni una condena ni una absolución, puede devolverla. Cuando quieras, continúo con capítulo 5, conclusión y reflexión final. Capítulo 5, conclusión y reflexión final. Perfecto, Dani. Aquí tienes el capítulo 5, conclusión y reflexión final. Cerrando la historia con responsabilidad, humanidad y respeto, tal como pediste. Capítulo 5. Conclusión y reflexión final. Al final de este caso, no queda una sensación de cierre pleno. No hay alivio. No hay una verdad que calme por completo. Lo que queda es el peso de una historia que dejó marcas profundas en todos los que estuvieron involucrados. Desde el punto de vista legal, el caso de Amanda Lewis está cerrado. Fue juzgada, condenada y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Todas las apelaciones fueron rechazadas. Para el sistema judicial, la responsabilidad quedó establecida, pero los casos no terminan cuando se dicta una sentencia. Algunos continúan viviendo en la conciencia colectiva, porque obligan a cuestionar cómo se construye la verdad en circunstancias extremas. En el centro de todo estuvo Adriana, una niña de 7 años que vivió una infancia marcada por dificultades que iban más allá de su edad. Su vida fue breve, y su muerte ocurrió en un entorno que debía ser seguro. Nada puede justificar lo que le ocurrió, y su historia no debe perderse entre debates legales o titulares impactantes. También está Ayata, un niño que cargó con una responsabilidad imposible. Independientemente de la postura que se adopte sobre el caso, nadie puede negar que su testimonio lo marcó para siempre. Declarar contra su propia madre, enfrentar una sala llena de adultos y hacerlo sin comprender del todo las consecuencias es algo que ningún niño debería experimentar. Con los años, AJ sostuvo su versión. Nunca se retractó. Aseguró que dijo la verdad. Construyó una nueva vida lejos del pasado, protegida por el anonimato. Encontró estabilidad, formó una familia y eligió una profesión dedicada a salvar vidas. Para él, el capítulo quedó cerrado, aunque las cicatrices permanezcan. Amanda, en cambio, sigue cumpliendo su condena. Siempre sostuvo su inocencia. Nunca aceptó un acuerdo. Nunca cambió su relato. Para algunos, es una mujer culpable que finalmente enfrentó las consecuencias. Para otros, es el reflejo de un sistema que falló al apoyarse en una narrativa frágil, construida en medio del trauma. Este caso no ofrece respuestas cómodas. Nos enfrenta a preguntas difíciles sobre el peso del testimonio infantil, sobre la capacidad del sistema para proteger a los más vulnerables y sobre cómo el trauma puede distorsionar o revelar la verdad. Tal vez la lección más importante sea esta. Cuando una tragedia involucra a niños, no hay ganadores. Solo hay vidas rotas de distintas formas. Adriana perdió la suya. AJ perdió su infancia
y Amanda perdió su libertad. Como narrador, no corresponde emitir juicios absolutos. Sí corresponde recordar que detrás de cada expediente hay seres humanos, con historias complejas, decisiones imperfectas y consecuencias irreversibles. Ahora te invito a reflexionar. ¿Crees que se hizo justicia en este caso? ¿Confías plenamente en el testimonio de un niño en un juicio penal? ¿O piensas que la duda razonable nunca fue completamente despejada? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu punto de vista también forma parte de esta conversación. Gracias por escuchar hasta el final.